Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que se están conectando a través de este medio. Y vamos esta noche a hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Así es que a todos los que se están conectando, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Pastores, Alejandro, Dios le bendiga. Y hermana Lourdes, allá hasta Pachuca Hidalgo, Dios les bendiga. Mi hermano Ricardo García y hermana Mónica, Dios les bendiga. Hasta Guadalajara, Jalisco, si no me equivoco. Y bueno, eh, gracias por su puntualidad y su asistencia. Y bueno, pues les pido una disculpa por no haber hecho la lectura ayer, hermanos, pero es por falta de tiempo, no por falta de disposición. Esta noche vamos a hacer algo diferente. Sé que nos, nos faltaron como dos versículos para terminar de leer el libro de Santiago, lo cual pues hoy no vamos a leer la secuencia de la lectura que hemos estado llevando, porque quiero esta noche compartir algo. No sé si algunos de los que están aquí recuerdan que en algunas ocasiones, en tiempos pasados o en meses anteriores, no recuerdo bien las fechas, pero no sé si ustedes se acuerdan que leímos algunos capítulos de este libro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en algunas ocasiones les compartí unos mensajes acerca del testimonio de nuestra hermana Rebecca Brown, la cual fue una sacerdotisa satánica? Y bueno, hoy he tenido a bien en mi corazón, de parte del Señor, pues compartirles algo acerca de un tema que pues en las congregaciones no se habla absolutamente nada de esto, debido al desconocimiento que se encuentra en muchos pastores, en muchos diáconos o, perdón, ancianos o predicadores. Es muy raro escuchar un tema como el que hoy vamos a conocer, y lo voy a ir leyendo yo. Voy a leer el capítulo 18 del libro Él vino a dar libertad a los cautivos, de nuestra hermana Rebecca Brown. Así es que Dios te bendiga, Oralia, bendiciones. Entonces, ¿cómo se llama el tema del capítulo 18 de este libro? Se llama enfermedades demoníacas, lo cual aquí esta hermana nos va a enseñar lo que es una enfermedad demoníaca y lo que es una enfermedad física, ¿verdad? Porque no todas las enfermedades tienen que ver con espíritus inmundos o demonios, pero tampoco todas las enfermedades son, no todas las enfermedades físicas tienen que ver con demonios, ¿no? Sino que hay enfermedades que son provocadas por demonios y otras que no son provocadas por demonios. Así es que, así como está, le voy a invitar a que incline su rostro ahí donde se encuentra y pues que hagamos una oración breve para iniciar nuestra lectura, y que Dios vaya obrando y dándonos entendimiento a través del testimonio de esta hermana. Amén. Saludos, Gabriel. Dios te bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche yo me presento delante de ti a través de este medio, a todos mis hermanos también, y te pido que esta noche me ayudes, Espíritu Santo, a poder explicar lo que vamos a leer, lo que vamos a aprender y a descubrir a través de lo que tú hiciste en la vida de nuestra hermana Rebeca. Te pido que los que están del otro lado de la cámara, mi Dios, sean bendecidos, edificados,
que podamos aprender y darnos cuenta de dónde y por qué vienen las enfermedades. Así es que te pido que me ayudes a explicar y que todos nosotros tengamos un corazón dispuesto y una mente abierta para aprender lo que tú nos quieres enseñar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos ayudes esta noche a explicar esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga a todos los que están conectando, a los que se van a conectar y a los que van a ver el video más adelante. Y bueno, no quiero comenzar sin antes leer este verso de la Escritura que se encuentra en el libro de Juan capítulo 8, versículo 36, que dice: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo dice? Si el Hijo, o sea, si Jesucristo los libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es una palabra para ti, Alberto, que te mencioné hace tiempo atrás, y para Gerardo también. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La pregunta sería, ¿libres de qué? Bueno, nosotros podemos experimentar libertad en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Podemos ser libres de la drogadicción, libres del alcoholismo, libres del cigarro, libres de la prostitución, libres de la pornografía, libres del pecado que te ata, libres de maldiciones, de ataduras, de yugos, libres de muchas cosas. Pero si Él nos liberta, si Jesús nos liberta, seremos verdaderamente libres. Amén. Elizabeth, hermana Elizabeth Pérez, Dios le bendiga, hermana. Saludos hasta San Martín. Y Dios te bendiga, Rosita. Bendiciones. Bueno, voy a comenzar a leer este libro y pues yo le pido su atención para que podamos entender y descubrir por qué es que hay gente que está enferma y por más que va al doctor no puede sanar. Porque quizás su enfermedad no es física, sino es espiritual. A lo mejor fue que hay demonios, y ahorita la hermana explica bien de qué forma trabajan los demonios. Así es que voy a comenzar a leer y usted esté atento, atenta. Amén. Dice aquí, habla Rebeca. La participación de los demonios, oiga bien, la participación de los demonios en las enfermedades que afligen el cuerpo humano es un tema muy debatido y mal comprendido. Dios te bendiga, Jay. Oiga bien, muchos están de acuerdo en que hay enfermedades provocadas por demonios, pero también hay muchos que están en desacuerdo. Hay gente que no cree en esto. Y esa gente que no cree en esto es la gente que sigue y seguirá enferma hasta que entienda que muchas veces la enfermedad no es por causa de causas físicas, sino que son causas espirituales. Hay demonios que juegan un papel en esa enfermedad. ¿Ok? Y luego dice Rebeca, no estoy tratando de terminar con el debate porque sé que es imposible. O sea, dice, yo con esto no estoy diciendo que con esto van a creer todos. No, o sea, dice, no estoy tratando de acabar con el debate. El debate siempre va a existir. Va a haber gente que va a creer y hay gente que no va a creer. Hay gente que va a decir, esos hermanos están locos. ¿Cómo que creen que un demonio me tiene enfermo? Pues si él no lo cree, pues que siga visitando al doctor, que siga gastando en medicina, que siga gastando en ser controlado, pero jamás será sanado. Solo será controlado. Pero los que deciden creer que posiblemente su enfermedad es espiritual,
tienen la bendición y tienen la oportunidad de que Jesucristo, claro, si ellos aceptan a Jesucristo, pueden ser sanados. ¿Ok? Luego dice, Dios te bendiga, Leti. Entonces dice, quisiera presentarles a usted, lector, algunos pasajes bíblicos y experiencias personales como médico y hacerle partícipe de lo que el Señor me ha enseñado en cuanto a este problema. Recordemos una cosa, la hermana Rebecca Brown, no sé hoy, ahora no sé, pero en el momento que ella escribió este libro, ella era médica cirujano o médico cirujano. Ella trabajaba en un hospital como doctor, pero también se convirtió a Jesucristo y ella tenía un ministerio que era el ministerio de demoniología. O sea, Dios la preparó para a trabajar contra los demonios, atacar y liberar, orar por sanidad, orar por libertad, ¿verdad? Y hacía guerra espiritual. Entonces ella era doctora, pero en el ministerio con el Señor tenía un ministerio de demoniología para pelear contra el diablo. Ok. Dice aquí que ella nos va a enseñar lo que Dios le ha enseñado todo este tiempo. Dice aquí, sé muy bien que algunos líderes en las iglesias enseñan que toda enfermedad física es resultado directo de alguna infección demoníaca y que la única manera de curar es echar fuera demonios. Otros se van al otro extremo y dicen que un cristiano no puede ser tocado por los demonios. Veamos la palabra de Dios. Mire nada más, ella nos está poniendo dos ejemplos. O sea que hay predicadores que creen que todas las enfermedades son provocadas por demonios. Y otros que creen que nunca los cristianos pueden ser tocados por los demonios. O sea, unos están de un lado y el otros están del otro lado. Pero vamos a ver qué nos enseña la hermana. Dice, vamos a la palabra de Dios. A mí como médico me encanta el Evangelio de Lucas. ¿Se acuerda que Lucas, el apóstol Lucas, él era un médico también? Por eso esta hermana como médica, como médico se identifica con Lucas y dice, a mí como médico me encanta el Evangelio de Lucas porque veo tantos lugares en que Lucas presenta el punto de vista de un médico. Se toma el cuidado de señalar diferencias cuando se trata de enfermedades, mientras que otros no se percatan de lo mismo, según Lucas. Ahora vamos a leer un versículo de la Biblia o unos versos de la Biblia. En Lucas capítulo 6, versículo 17 y 18. Vamos a ver qué nos enseña ahí Lucas como doctor. Dice ahí, Jesús descendió con ellos y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos y una grande multitud del pueblo de todo Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades, Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Ponga mucha atención. Primero hace una diferencia y dice, bueno, voy a leer lo que dice ella para no meter yo mis palabras. Dice ella, fíjese que señala que algunas de las enfermedades eran sanadas y que algunos recibían la sanidad cuando se expulsaba de ellos a los espíritus inmundos. Hay dos diferencias ahí. Los que eran sanados de enfermedades,
pero otros eran sanados cuando salían de ellos espíritus inmundos. O sea que hay una enfermedad que no tiene demonio, o hay una persona que está enferma, pero no tiene demonios dentro. Pero hay otros que están enfermos porque tienen un demonio dentro. ¿Sí está dándose cuenta? Ahorita va a ser más clara la hermana. Aquí dice. Luego dice en el verso 21, Lucas 7:21 dice, y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de coma, tiene una coma, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. ¿Ok? Aquí tenemos que aprender, por eso es muy importante el saber leer, hermano. Porque mire cómo dice el versículo, le voy a señalar las comas y todo. Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, coma, y de espíritus malos, punto y coma. Y a muchos ciegos dio la vista. ¿Qué es lo que yo veo en este versículo? Veo que unos fueron sanados de enfermedades físicas, que no estaban endemoniados. Y también veo que sanó a los que estaban endemoniados, pero también veo milagros. ¿Por qué? Dice, y a muchos ciegos dio la vista. Este es otro tipo de sanidad. Esta sanidad se convierte en un milagro. Imagínense que yo en un accidente perdí un ojo y tengo un ojo de vidrio, como le llaman, ¿verdad? Tengo un ojo de vidrio. Yo necesito sanidad, yo necesito que me expulsen un demonio o yo necesito un milagro. Yo necesitaría en este caso que Jesús hiciera un milagro. ¿Qué es un milagro? Porque yo necesito que se me remueva ese ojo de vidrio y en mí aparezca un ojo nuevamente de carne. Entonces Jesús viene y pone su mano sobre mi ojo y entonces yo sano. ¿Y qué dicen? ¿Qué gritaba el pueblo? ¡Milagro! ¡Milagro! ¿Verdad? No podría ser una oración por sanidad. Ahora, si mi ojo tiene cataratas y tiene una nube ahí, ¿yo necesito un milagro o necesito sanidad? Yo necesito sanidad, no un milagro, necesito sanidad. Porque yo tengo mi pupila, tengo todo, pero tengo carnosidad. ¿Qué necesito? Que la carnosidad se quite. Una oración por sanidad de mi ojo. Esa es la diferencia entre la sanidad y el milagro. Si yo no tengo un riñón y necesito un riñón o un hígado, no lo tengo y lo necesito y Dios hace el milagro, ¿cómo se le llama eso? Milagro, ¿verdad? Ok, entonces vemos tres tipos de sanidades en este versículo. Los que fueron sanos ahorita vamos a ser más claros en la enfermedad física. ¿Cómo se manifiesta una enfermedad física y cómo se manifiesta una enfermedad de demonios? Ok, dice aquí Rebeca. De nuevo se hace la distinción. Hay dos casos bien claros que me aparecen también en Lucas y que demuestran lo mismo, que algunas enfermedades son completamente físicas y que algunas son causadas por demonios. Ahí le pido mucho su atención para ir descubriendo por qué es que hay gente que no sana o los doctores no encuentran qué es lo que tienen. Ok. Que algunas enfermedades son completamente físicas y que algunas son causadas por demonios. Vamos a los ejemplos de la Biblia. Lucas capítulo 9, verso 42. Dice, y como Jesús aún se acercaba, el demonio le derribó y despedazó. Mas Jesús increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Si no mal recuerdo, este papá es el que llegó con Jesús y le dijo, Jesús, mi hijo está enfermo
está poseído por un demonio y a veces y lo quiere matar porque a veces lo tira sobre el fuego y a veces lo tira sobre el agua. Y Jesús y le dijo, y le traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron expulsar esos demonios y por eso lo traje a ti. Entonces Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Traed al muchacho. ¿Y qué pasó? Que Jesús echó fuera el demonio que estaba viviendo en ese muchacho, el que lo hacía que se cayera en cualquier lugar y se golpeara o se fuera a matar, ¿verdad? Y Jesús echó fuera ese demonio. Pero para completar el versículo, recordemos que Jesús dijo, porque los discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera ese demonio? Y Jesús les responde y les dice, este género no sale sino con ayuno y con oración. ¿Cómo puede sanar una persona que está poseída por un espíritu o tiene un espíritu dentro? Tenemos que orar y ayunar, si no, no hay sanidad. ¿Ok? Ahí está uno, ¿verdad? El que está enfermo porque está poseído. Ahora vamos a ver otro caso, el de la enfermedad física. Lucas capítulo 4, versículo 38 al 39. Dice así. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre y le rogaron por ella, ¿verdad? Le dijeron a Jesús, por favor Jesús, sana a la suegra de Pedro que tiene una fiebre tremenda y no se le quita. Entonces dice aquí el versículo, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y ella levantándose luego, le servía. Entonces, cuando nosotros, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro papá, mamá o cualquiera de la casa, vemos que está con fiebre, no podemos decir, está endemoniado, una fiebre de demonio o demonio de fiebre. No, es una enfermedad física, la fiebre. Cuando le dijeron a Jesús que la suegra de Pedro tenía fiebre, Jesús reprendió, oró por la suegra de Pedro y reprendió a la fiebre y dice que la fiebre le dejó y ella levantándose le servía. Entonces cuando vemos a una persona que tiene tos, que tiene gripa, una fiebre, un dolor muscular o una fiebre muscular, no son demonios, es una enfermedad física, ¿verdad? Ya vimos el ejemplo de la enfermedad física y la enfermedad de una persona poseída. Ok. Dice aquí la hermana Rebeca. Las partes en letras gruesas muestran la clara diferencia. En el primer caso Jesús reprendió el espíritu inmundo. En el segundo sanó reprendiendo a la fiebre física. Los demonios pueden causar enfermedades y lo hacen. Oiga bien, los demonios pueden causar enfermedades y lo hacen. No toda enfermedad es demoníaca, pero una significativa parte sí lo es. Quiere decir la hermana que muchas de las enfermedades que el ser humano sufre son a consecuencia de demonios. Debemos recordar que la muerte física y la muerte espiritual son consecuencias de la caída de Adán. Las alteraciones en nuestro cuerpo físico causadas por el pecado nos hacen vulnerables a un sinfín de enfermedades físicas. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando Adán pecó, entró el pecado al mundo. Cuando Adán o Eva fue engañada por la serpiente en el huerto del Edén, entró el pecado y juntamente con el pecado entró la enfermedad.
Satanás trajo el pecado y trajo la enfermedad. Ahora, hermano, imagínese, esto es muy fácil de entender. Imagínese, por eso nosotros, los que en un momento llegamos al camino del Señor, tenemos que darle gracias a Dios de que hemos sido alcanzados por Jesucristo. Hemos sido alcanzados, el Evangelio de Jesús llegó a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros cuando no llegamos al camino del Señor comenzamos a romper toda maldición generacional, toda maldición por parte de papá, toda maldición por parte de mamá? Empezamos a decirle a Dios que rompa todo yugo del diablo, que se pudra todo lazo del diablo, ¿verdad? Para que todas las maldiciones o los pecados que nuestros padres cometieron no nos alcancen o no alcancen a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, qué importante es conocer a Dios, porque solo Dios nos enseña estas cosas. Nadie más nos va a enseñar estas cosas sino solamente Dios. Entonces, la gente que no conoce a Dios, pues no sabe de todo esto. Se encuentra enfermo, se encuentra enferma y se pregunta, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué yo vivo de esta manera? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? ¿Y qué dice el libro de Éxodo capítulo 20? Yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, Dios dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos, pero la pregunta es, ¿qué pecado cometieron los padres o nuestros antepasados para que tú estés padeciendo hoy en día una enfermedad? Ahora, si volteamos a ver nuevamente Éxodo capítulo 20, vamos a encontrar que uno de los pecados más detestables por Dios es el pecado que la mayoría de la humanidad sin Dios comete. ¿Cuál es ese pecado? Y lo voy a leer. Lo voy a leer, hermano. Este tema de verdad es muy importante y muy escaso de predicar en los templos, en las iglesias. Por eso, gracias a Dios que ahorita nos ha tocado compartir este tema. Y mire nada más lo que dice Éxodo 20. Aquí vamos a encontrar la raíz del pecado que han cometido nuestros padres. Han desobedecido a Dios, han ofendido a Dios, han blasfemado contra Dios al cometer este pecado. Y es por eso que hoy muchos niños, es triste ver a niños, adolescentes, jóvenes, adultos enfermos, porque sus padres se involucraron en estos pecados. Y vamos a leer Éxodo capítulo 20, verso 1. Aquí está la clave del por qué muchos están enfermos hoy en día. Dice Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras. Note bien que habló Dios. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Otro mandamiento: no te inclinarás a ellas. Oiga bien la orden de Dios. Primero te dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La pregunta sería: oye, pero ¿cuáles son los dioses ajenos que tengo yo delante de Dios? Si hablamos de mi país, México,
México tiene muchos dioses, aunque no los quiera llamar dioses, Dios le llama dioses. Estés tú de acuerdo o no estés tú de acuerdo, Dios le llama dioses a lo que tú adoras. Ahora, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o tatarabuelos, como le llamen, adoraron imágenes, se inclinaron ante imágenes de oro, de piedra, de barro, de madera, de oro, de plata, de bronce, de cartón. Dice aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Dios, no hagas dioses, no hagas imágenes, no hagas estatuas. Y luego te dice, no hagas imagen ni ninguna cosa que se parezca, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No te hagas imágenes de lo que está en el cielo. ¿Y quién está en el cielo? El Padre, el Hijo, ángeles, arcángeles, querubines, hombres de Dios están en el cielo. Y dice, no te hagas imágenes de los que están allá arriba. Pero el ser humano ha desobedecido a Dios y se ha puesto a hacer imágenes, estatuas. Ahora, ¿cuál es la religión que promueve las imágenes y las estatuas? Oiga bien que esa religión le está llevando la contraria a lo que dice el libro sagrado, la palabra de Dios. ¿Cuál es esa religión? Sí, mi amigo, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la iglesia que nos enseñó a adorar estatuas hechas por manos de hombres. Sí, es la Iglesia Católica la que en su templo tiene estatuas de barro, de madera, de oro y de plata, donde vas y mira lo que dice aquí el verso 5. No te inclinarás a ellas. Dios prohíbe estrictamente arrodillarse delante de una imagen hecha por manos de un hombre. Dice, no te inclines ante ellas. ¿Y cuántos de nuestros abuelos, a nosotros mismos, yo en un tiempo pasado, yo me incliné ante las imágenes? Yo les rendía culto a las imágenes, les llevaba dinero, les prendía una veladora, les encendía, les ofrecía sacrificios, me iba caminando de un lugar a otro lugar para llevar una manda, cuando la Biblia lo prohíbe y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No les servirás, no les rindas culto, no les ofrezcas reverencia, no les tengas temor. Pero nosotros hicimos lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Nuestros padres adoraron imágenes, nuestros abuelos adoraron imágenes. Vea bien cómo Dios enseña algo que no hagamos y nosotros hicimos lo contrario. Sigue y dice, no las honrarás. Y dice, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué dice? Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora yo te pregunto, ¿cuál será la causa de la enfermedad de muchos hoy en día? Este pasaje de la Escritura es clave para darnos cuenta cuál podría ser la consecuencia de tu enfermedad. El que quizás tus padres o tus abuelos adoraron lo que Dios decía que no adoraran. Ellos se inclinaron ante quien Dios dijo no te inclines. Ellos honraron a quien Dios dijo no honres. Y como no obedecieron a Dios, ese pecado que ellos cometieron está siendo visitado en ti. En ti. Usted se da cuenta cómo la palabra nos puede, la palabra de Dios es un espejo que nos empieza a mostrar el por qué quizás hoy yo estoy sufriendo.
Bueno, voy a continuar con la lectura aquí. Dice, a todos los que se han conectado, Dios les bendiga, buenas noches. Dice aquí, debemos recordar que la muerte física y la muerte espiritual son consecuencia de la caída de Adán. Las alteraciones de nuestro cuerpo físico causadas por el pecado nos hacen vulnerables a un sinfín de enfermedades físicas. Ahora, hermano, no solamente hemos pecado adorando imágenes. Dice la hermana que hay un sinfín de pecados en los cuales nos enredamos que pueden traer a nuestra vida enfermedades físicas. Por ejemplo, los jóvenes o las personas que tuvieron sexo con uno, con otro o con una y con otra, hasta que un día se dieron cuenta que llegó una enfermedad la cual hoy en día se llama VIH o SIDA, hermano. ¿Qué es lo que trajo a este mundo esa enfermedad del SIDA? El pecado del hombre, su concupiscencia, su lujuria, su infidelidad. Hoy muchos mueren de SIDA a causa de su pecado. Mencionemos otro pecado. ¿Cuántos en el pasado han cometido el pecado que también Dios abomina, que es el pecado de la hechicería? ¿Cuántos no jugaban la bola de cristal? ¿Cuántos no consultaban a los mediums, ¿cómo se llama? Los adivinos, hechiceros, sortilegos, los signos zodiacales. ¿Cuántos no iban con la bruja? ¿Cuántos no consultaban a la cuija, jugaron la cuija? Se enredaron en tantas cosas ocultas, magia negra. Y todas esas cosas, hermano, han traído maldición a la vida del ser humano. Hoy te das cuenta que hay personas que están enfermas, les detectaron una enfermedad y se les regaron todas, porque su pecado los ha alcanzado. Entonces dice la hermana que hay muchos pecados y estamos tan susceptibles a la enfermedad por causa del pecado. Por causa del pecado. Otra de los pecados que Dios abomina, la mentira. ¿Cuántos no ahora en Cristo pues ya no debiese de ser, no debemos de mentir? Pero en la vida pasada que llevamos, ¿cuántos no éramos finos para mentir? Para todo mentíamos. Le mentíamos al hijo, le mentíamos al papá, a la mamá, al maestro, al patrón, al jefe del trabajo, a la esposa, al esposo. Y para todo practicábamos, y era un estilo de vida, el mentir. ¿Cuántos para obtener un beneficio no mintieron? Cuando Dios abomina la mentira. Y tú no te has dado cuenta que quizás tu forma de practicar la mentira ha traído a tu vida consecuencias que ni siquiera por aquí te ha pasado, que es por causa de tus mentiras. El adulterio, otro pecado que Dios detesta. ¿Cuántos no practicaron o practican el adulterio? ¿Cuántos no les encanta andar con mujeres casadas? O hombres casados también. Jóvenes que se enrolan con hombres que están casados. Muchachas que se enrolan con hombres casados. Y lo mismo, hombres
o jóvenes que se enrolan con mujeres casadas, o matrimonios que ya están casados, que tienen su esposa, su esposo, pero se ven con otra mujer a ocultas o con otro hombre. El adulterio. Uno de los pecados que sin duda alguna Dios no pasa por alto, hermano. Y todo eso ha hecho que a tu vida venga algo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que el pecado del adulterio es un pecado que Dios no pasa por alto? En que si Dios, hermano, no pasó por alto el adulterio del rey David, de su siervo David, del hombre que era conforme a su corazón, Dios no pasó por alto el pecado del rey David, sino que le dijo que la espada no se apartaría de su casa por causa de su adulterio. ¿Qué pasó con los hijos de David? Uno viola a su hermana y el otro mata a su hermano, y otro de sus hijos intenta matar a su propio padre por causa del adulterio. Entonces, hermanos, si Dios no pasó por alto el pecado del rey David, ¿pasará por alto el pecado de adulterio en alguno de nosotros? La gente en el mundo practica el adulterio como si fuese pan, el pan de cada día. No lo ven malo. Y después viene la consecuencia. El hijo enfermo, el hijo deforme, el hijo con autismo, el hijo con cáncer. Nació, vivió 3 meses, se murió y se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en el ayer que estás viviendo las consecuencias hoy? Este tema verdaderamente debe de ponernos a pensar a todos en cuanto a las cosas que hacemos todos los días. Este es un tema de verdad que a mí me pone a pensar en cómo conducirnos todos los días de nuestra vida. O continuamos viviendo una vida de desenfreno, una vida corrompida de pecado, de mentira, o nos alineamos a esforzarnos por vivir una vida diferente. Oportunidades de mujeres siempre nos van a salir, o de varones. Pero decía mi pastor Castellano hace unos momentos que estuve con él en su casa, decía, siempre va a haber tentación, pero nosotros tenemos que decir, tenemos al Espíritu Santo el cual nos ayuda a decir, no, ya no lo practiques, tú ya no debes de hacer esto, aléjate de ahí. Porque ciertamente la tentación y el pecado siempre está delante de nosotros, pero nosotros tenemos que decir no más. Porque sabe que si tú sigues cediendo a la mentira, al adulterio, a la hechicería, a la idolatría y a otros muchos pecados, sabe bien que las consecuencias quizás no van a venir a ti. Pero cuando nazcan tus hijos o crezcan tus hijos en ellos se va a manifestar la consecuencia de tu pecado, porque Él visita la maldad tuya en tus hijos y en los hijos de tus hijos hasta la 4ª generación. Yo conocí a un varón que hacía alarde y decía, ninguno de mi familia está enfermo, nunca hemos padecido de cáncer, nunca hemos padecido de diabetes, nunca, no, somos bien sanos. Una de sus hijas le dio cáncer y tuvieron que amputarle una extremidad de su cuerpo. ¿Quién pecó para que esa niña se quedara sin una extremidad de su cuerpo? ¿Él o sus abuelos? ¿Quién pecó? Ok, vamos a continuar. ¿Cuánto tiempo nos queda? 15 minutos. El Señor dice la hermana Rebeca, el Señor me ha enseñado mucho en cuanto a esto.
Los demonios son expertos. Oiga bien, esto es importante, esto me llamó mucho la atención. El Señor me ha enseñado mucho en cuanto a esto, dice. Los demonios son expertos en bacterias y virus y causan enfermedades colocándolos en cuerpos humanos, pero también pueden dañar directamente. Los demonios destrozan el cuerpo físico a nivel molecular. Lo hacen de tal manera que provocan un daño devastador sin alterar la apariencia de las estructuras. Sin alterar la apariencia de las estructuras celulares que observamos en el microscopio. Mire bien lo que está diciendo la hermana, ¿Cómo los demonios pueden alterar las estructuras celulares que los doctores observan con los telescopios, verdad? Pero dice que las alteran de tal manera que ni los mismos doctores a través de los telescopios se pueden dar cuenta de que algo está pasando en esas células. O sea que los doctores las ven y dicen, no, esas células están bien, pero no están bien, sino que los demonios son expertos en hacer algo para que se vean bien cuando ellos ya pusieron su mano en esas células. Y luego dice, el daño que producen suele requerir tratamiento con medicinas, nutrientes, etc. O sea, dice, los médicos lo único que pueden hacer es darte medicina. Pero mire lo que dice ella. Pero solo por revelación directa del Señor, el médico puede saber lo que de veras le sucede al paciente y qué tratamiento aplicar. O sea que si hay un médico que es cristiano en ese hospital, y si ese médico ora a Dios, Señor, ¿qué tiene mi paciente? Entonces Dios le puede revelar al doctor lo que ese paciente tiene y poderle dar lo que él necesita. Pocos médicos cristianos están dispuestos a correr el riesgo de confiar en el Señor tan completamente. No estoy abogando que se trate al paciente sin hacer las debidas pruebas para el diagnóstico, pero todo médico, reconózcalo o no, encuentra un desconcertante número de casos en los cuales ningún diagnóstico se ajusta a lo que anda mal en el paciente. Oiga bien, hermano. O sea que hay veces que llega gente enferma al hospital y por más que los doctores hacen exámenes de sangre, exámenes de orina y hacen esto y hacen el otro, los doctores muchas veces no saben qué es lo que tiene y no saben el diagnóstico y no saben qué darle al paciente. ¿Por qué? Porque son enfermedades espirituales que están fuera del nivel del ojo humano. Porque son enfermedades demoníacas, opuestas por demonios. En tales casos es responsabilidad del médico buscar la dirección del Señor con ayuno y con oración. ¿Cómo ve? Así es que cuando veas enfermo a alguien a tu alrededor, mi deber es orarle a Dios, ayunar, ponerme a orar y preguntarle al Señor cuál es la medicina perfecta para este paciente. Y si se trata de liberación de una enfermedad demoníaca, pues entonces ayunar, orar, y que llegue un día en el cual oremos porque ese varón sea o esa mujer sea libre. Ok. Uno de los más sorprendentes casos de daño demoníaco fue el caso que se me presentó al final de mi entrenamiento. En aquellos días yo era residente de medicina interna en la unidad de cuidado intensivo. Un día trajeron a Bob,
Un hombre de 35 años, procedente de un hospital de una ciudad más pequeña donde había estado hospitalizado por una semana. Había enfermado de repente y le daban unas fiebres extremadamente altas. Su médico no había podido hallar la causa. Cuando lo examiné el día en que lo ingresaron, tampoco pude hallarle nada, pero era evidente que estaba gravemente enfermo. Cuando comencé con la rutina de los análisis y pedí a otros especialistas que lo vieran también, comencé a orar intensamente que el Señor me revelara el problema de aquel hombre. Espero me esté entendiendo la lectura. A la siguiente mañana, Bob abandonó la cama y dijo que se iba del hospital en aquel mismo instante, porque si no, lo matarían. Por más que le hablamos, no pudimos convencerlo. Finalmente, su médico particular obtuvo un permiso judicial para retenerlo en el hospital. Cuando el permiso llegó, Bob se desmanejó, o sea, se desmayó y se quedó en la cama mirando al techo, musitando palabras incoherentes, sordo a cualquier estímulo. Permaneció en esa condición durante los siguientes 2 días, mientras que su estado físico se deterioraba rápidamente. Escuche bien. Finalmente, a la tercera mañana, mientras me alistaba para irme a trabajar, Dios me habló y me dijo que Bob era sumo sacerdote de un pueblo vecino, pero era sacerdote satánico. Su enfermedad era un castigo satánico porque había disgustado a Satanás en cierta cosa. Bob había querido salir del hospital porque se había encontrado con el poder demoníaco de David, otro sumo sacerdote satánico local, que era médico en el Memorial Hospital o en el hospital. O sea que en ese hospital donde estaba donde fue ingresado primero David, había un sacerdote satánico. Y también Bob era un sacerdote satánico. Y ahorita explica ella que no pueden haber 2 sacerdotes satánicos en la misma ciudad o en el mismo pueblo, ¿no? Y luego dice, Dios me pidió que fuera y sometiera a los demonios de control mental y la confusión, y que luego le dijera a Bob que yo sabía quién era y lo que estaba sucediendo, y que le iba a hablar del evangelio. Mire, ponga atención. Dice esta hermana que Dios le dijo que orara para que sujetara los demonios de control mental, los demonios que tenían sometida la mente de este Bob. Y la hermana le iba a predicar el evangelio. Ok. Esperando fervientemente haber entendido bien al Señor, fui a cumplir su orden. Al entrar en la habitación de Bob, aquella mañana me aseguré de que no hubiera nadie en el cuarto y cerré la puerta. Intenté que me respondiera, pero no lo logré. Bob continuó con sus incoherencias. Entonces, apoyándome de los barrotes de la cama, dije, demonios de control mental y de la confusión, mi amo Jesucristo me ha enviado a ponerlos a ustedes bajo sujeción en el nombre de Jesús. No pueden seguir afligiendo a este hombre. El resultado de esa oración fue dramático. Al instante, Bob dejó de musitar sus incoherencias, volvió el rostro y me miró. Estaba completamente lúcido. Buenos días, me dijo. ¿Deseaba algo?, preguntó Bob. Rebeca contestó y dijo, sí, tengo un mensaje para usted del Dios Supremo. Y le dije las cosas que el Padre me dijo.
Entonces, en breves palabras, le hablé del Evangelio. Bob, tienes que comprender que tu única esperanza es Jesucristo. Satanás está determinado a matarlo. Seguir sirviéndole a él le acarreará destrucción y, lo que es peor, una eternidad en el infierno. Me miró con fijada sorpresa y me preguntó: ¿quién es usted? Está loca. No sé de qué me habla, dijo Bob. Ella respondió y dijo: claro que lo sabes, mi Dios no miente. Bob le dijo: mire, váyase, no quiero saber nada de Jesús. Y ella dijo: bueno, si así lo deseas. Con esto salí del cuarto. Desde aquel momento Bob permaneció completamente alerta y cuerdo. Tengo que confesar que me divertí pidiendo a los especialistas una explicación de su súbita recuperación. Lo que está diciendo es que los especialistas le dijeron: oye, pues ¿qué hiciste? Es que se recuperó al instante, ¿no? Él estaba mal y se recuperó. Ellos no sabían que Rebeca había orado por él. Y luego dice: ninguno me pudo dar una explicación razonable. Seguí ayunando y orando intensamente por Bob para que el Padre le diera por lo menos otra oportunidad. 4 días después, Bob estaba al borde de la muerte nuevamente. Sus riñones se habían paralizado 2 días antes. El corazón le fallaba y los pulmones se le estaban llenando de agua. Mire, hermano, ¿ha conocido usted casos así? Que entran al hospital por una situación y comienza a complicárseles todo en el hospital. Mire lo que le pasó a Bob. A él le empezó a fallar el corazón, los riñones se le estaban llenando de agua, dice. La presión la tenía tan baja que lo teníamos bajo la presión la tenía tan baja que lo teníamos bajo medicación intravenosa para mantener su presión en un nivel razonable. Sabía que en poco tiempo tendría que ser colocado en una máquina que lo ayudara a respirar. Sufría de un dolor continuo que no podíamos controlar. Entonces Dios me habló otra vez y me dijo que una vez más le hablara del Evangelio. Fíjese, hermano, ¿cuántas veces no hemos visto personas enfermas y le hablamos del Evangelio y se resisten? Y les volvemos a hablar del Evangelio porque Dios dice: ve y háblale otra vez del Evangelio. Y vamos y les hablamos del Evangelio, que Jesús los puede sanar. Se están medio muriendo y ni así quieren creer al Evangelio. Ni así quieren nada con Jesucristo. Por eso muchas veces Dios no sana al hombre. Porque Dios ve el corazón y dice: no, este no se entregó de verdad. Este no me está buscando de corazón. Otra. Muchos buscan a Dios por la sanidad para luego darle la espalda a Dios, irse y gracias, Señora, y luego nos vemos. Por eso muchas veces Dios no hace milagros, porque Él conoce el corazón y la ingratitud del hombre. Por eso Dios no se manifiesta muchas veces. Al igual que antes, me aseguré de estar sola en el cuarto y le dije a Bob: Bob, usted está muriendo. ¿No se da cuenta? ¿No cree que es hora de que se sincere conmigo? Bob le dijo: sí, quizás tenga razón. ¿Recuerda nuestra conversación de hace 4 días? Sí que la recuerdo, dijo Rebeca. Es verdad, soy un sumo sacerdote y quería irme porque sabía que David me mataría. Bob, es necesario que comprenda que Jesucristo es su única esperanza. ¿Por qué no le pide que le perdone y que Él sea su maestro en vez de Satanás? Quisiera hacerlo, pero no me es permitido. ¿Por qué?, preguntó Rebeca. Y Bob le contestó: porque Satanás está aquí. Señaló el dedo
al lado opuesto de la cama. Yo no veía nada, dijo Rebeca, pero mi espíritu podía sentir una mala presencia. Y Rebeca le dijo a Bob, no, no te preocupes, el Señor lo tiene bajo sujeción. ¿Quieres una señal de que es verdad?, le dijo Rebeca. El Señor me había dicho que podía expulsar al demonio del dolor para demostrar que decía la verdad. La expulsión del demonio lo aliviaría inmediatamente de su dolor. Y le contestó Bob, no, no necesito ninguna prueba tuya, le dijo. El hecho de que seas tan loca en atreverte a entrar aquí, me basta. Me es suficiente para saber que tú vienes con Dios. Mañana continuaremos con este tema hasta terminarlo. El tiempo nos ha alcanzado. Vamos a terminar mañana cómo termina esta historia de Bob y de Rebeca. Y seguiremos hablando de la sanidad y de la enfermedad, o vamos a seguir hablando de la enfermedad demoníaca y de la enfermedad física. Que Dios le bendiga, que pase una excelente noche. Mil bendiciones. Shalom.